Muy buenos días, mi nombre es Olga Berrido del Alcántar. Yo soy integrante del equipo número 3 y en esta exposición vamos a hablar acerca de la capacitancia. Dentro de algunos puntos veremos, pues, como bien es su concepto, la unidad que se utiliza, el capacitor, también vamos a hablar de él y, pues, entre otros más puntos que, pues, más adelante mis compañeros, estarán desarrollando. Bueno, empezamos primero con la definición de la capacitancia. La cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de voltaje entre sus placas es su capacitancia, designada mediante la letra C. Es decir, la capacitancia es la medida de la capacidad de un capacitor de guardar carga. Mientras más carga por unidad de voltaje pueda guardar un capacitor, más grande es su capacidad. Este concepto también lo hemos visto en clase y lo hemos tomado como la propiedad que tiene un circuito eléctrico para ponerse a los cambios de voltaje. Bueno, con lo que les acabo de decir, que entre más carga por unidad de voltaje puede guardar un capacitor, es más grande su capacidad. Tenemos la fórmula que sería igual a C es igual a Q sobre V. Y ya despejando tendríamos otras dos, que sería Q es igual a C por V, V es igual a Q sobre C. La C representa la capacitancia, como se dijo hace un momento, la Q representa la carga y el símbolo V es el voltaje. Ahora veremos la unidad de capacitancia. El farad, que se simboliza con una letra F, es la unidad básica de la capacitancia. Y bueno, recordando que el Coulomb con la letra C en la unidad de carga eléctrica, podemos ver el siguiente enunciado que dice que un farad es la cantidad de capacitancia cuando se guarda un Coulomb de carga con un volt entre las placas. Bueno, la mayoría de los capacitores que se utilizan en trabajos de electrónica tienen valores de capacitancia especificados en microfarads, que se simboliza con una M minúscula y una F mayúscula, y picofarads, que se simboliza con una P minúscula y una F mayúscula. Bueno, a continuación, en la siguiente diapositiva, se mostrará una tabla de conversiones entre farads, microfarads y picofarads. Bueno, y se puede ver en la primera columna cuál es nuestra unidad inicial y a qué los vamos a convertir. Tenemos los farads, los microfarads, farads y pues convertidos a relacionados entre cada uno de ellos. Pues esta tabla pues nos sirve para identificar fácilmente cuáles son las conversiones y cuál tipo vamos a tomar o tenemos que convertir para poder resolver los diferentes problemas que pues vamos a tener durante la práctica. Pues bueno, de mi parte será todo y a continuación mis compañeros seguirán con esta exposición. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Gastón Hernán Zavala, soy un integrante del equipo 3 y continuando con la presentación de la capacitancia, llegamos al subtema del capacitor. Primero nos planteamos qué es un capacitor. Un capacitor es un equipo que tiene la capacidad de acumular energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Estos dispositivos se encuentran clasificados dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la cualidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Las placas internas tienen la misma cantidad de electrones. Al conectar una fuente de voltaje, una de las placas pierde electrones, siendo esta la terminal positiva, mientras que la otra los gana, que es la terminal negativa. En este proceso, los electrones se detienen cuando el capacitor logra el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Continuando con el tema del capacitor, tenemos que un capacitor guarda energía en la forma de un campo eléctrico, establecido por las cargas opuestas almacenadas en las placas. El campo eléctrico está representado por líneas de fuerza entre las cargas positivas y negativas, y se encuentra en el dieléctrico.
Esto sería todo de mi parte. Continuará el tema mi compañero. Bueno, la medición de la capacitancia. En esta parte no solamente se usa para verificar la capacitancia de un capacitor, que es un componente, sino que también se usa, por ejemplo, en sensores de distancia capacitivos para determinar la distancia. Otros sensores, como la presión, la humedad y los gases, a menudo se basan en una medición de capacitancia. De acuerdo con las relaciones mencionadas anteriormente, la capacidad se puede determinar de la siguiente manera. Lo primero es que cargue con corriente constante y observe la tasa de aumento del voltaje. Segundo es medir la frecuencia resonante de un circuito resonante LC formado con la capacitancia. Tercero es aplicar un voltaje de CA y medir el flujo de corriente. Bueno, vamos a ver los factores que afectan la capacitancia. La capacitancia de un condensador es afectada por tres razones principales. La primera es la área de la superficie. Esto porque un aumento en el área de la superficie de las placas de un condensador va a aumentar su capacitancia. Segundo es la distancia entre las placas. La capacitancia es inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Por lo tanto, una mayor distancia resulta en una menor capacitancia. En tercero tenemos el material dieléctrico. Este tipo de material aislante entre las placas también afecta la capacitancia. Diferentes materiales tienen diferentes constantes dieléctricas y un dieléctrico. Bueno, el tercer factor que afecta a la capacitancia, como se mencionó anteriormente, es el material dieléctrico. Y como mencionamos anteriormente, de igual forma, los diferentes materiales tienen diferentes constantes dieléctricas y un dieléctrico con un constante más alto incrementará la capacitancia. Esto es debido a que los materiales con una alta constante dieléctrica son más capaces de concentrar el campo eléctrico entre las placas del condensador, lo que permite que este mismo condensador almacene más carga para una determinada tensión. Mi nombre es Ángel Fernando Martínez Ahumada y yo voy a hablar brevemente acerca de las aplicaciones de la capacitancia. Bueno, la capacitancia la podemos aplicar en los condensadores y su principio de funcionamiento. Los condensadores se pueden aplicar en circuitos de filtro, los cuales pueden eliminar el ruido y estabilizar la tensión en las fuentes de alimentación. También podemos utilizar los condensadores en circuitos osciladores, ya que los condensadores en combinación con los inductores pueden formar osciladores que generan señales senoidales. Y también los podemos utilizar para el almacenamiento de energía, ya que los condensadores de alta capacidad pueden almacenar grandes cantidades de energía. Otras aplicaciones donde podemos encontrar la capacitancia son en, por ejemplo, la corrección de potencia, ya que los capacitores se pueden utilizar para mejorar lo que viene siendo el factor de la potencia. Esto lo que nos permite es entregar o distribuir de la energía de forma más eficiente y también reducir la pérdida de energía. Otra aplicación de la capacitancia viene siendo el desacoplamiento. Bueno, esto básicamente es que los capacitores protegen a los circuitos que son sensibles a los cambios de voltaje. Entonces, esto lo que hace es proporcionar lo que viene siendo una reserva de energía que pues nos puede servir gracias a los capacitores. Y por último, también encontramos que los capacitores se aplican en el acoplamiento de señales. Un ejemplo de esto es en la electrónica de audio y la comunicación, ya que los capacitores se utilizan para transmitir señales de corriente alterna y para bloquear las señales de corriente directa. Así que, bueno, estas son algunas de las aplicaciones que tiene la capacitancia y los capacitores. Muy buenos días, mi nombre es Alan Jonás Baños Redondo, pertenezco al grupo 3 y daremos inicio a lo que es la última sección de la exposición, la cual es conclusión. Bien, aquí podemos denotar, quizá en algunos términos un poquito más generales, lo que podemos comprender de todo lo que hemos expuesto anteriormente. Por ejemplo, que la capacitancia es la capacidad que tiene un componente llamado condensador o capacitor, también conocido, para almacenar carga eléctrica. Se define como la razón entre la carga almacenada en un condensador y la diferencia de potencial, o sea, el voltaje aplicada
entre sus terminales. Podríamos comprenderlo de la siguiente manera. Imaginemos un condensador como un depósito de agua. La capacitancia sería la capacidad del depósito para almacenar el agua, mientras que la diferencia de potencial sería la altura a la que se encuentra el agua. Cuanto mayor sea la altura, mayor será la diferencia de potencial y por lo tanto, mayor será la cantidad de agua que se puede almacenar. Hay que recordar que para poder calcular esto que es la capacitancia, tenemos una fórmula. La fórmula es C igual a Q sobre B, donde C es la capacitancia en faradios, que es lo que estamos buscando. Q es la carga almacenada en el condensador, esto se mide en columbios. Y B es la diferencia de potencial, el voltaje entre las placas del condensador, la cual es en voltios. Hay factores que afectan a la capacitancia, las cuales son el área de las placas, la distancia entre las placas y la permitividad del material dieléctrico. Por ejemplo, el área de las placas. Cuanto mayor sea el área de las placas, mayor será la capacitancia. La distancia entre las placas. Cuanto menor sea la distancia entre las placas, mayor será la capacitancia. Y por último, la permitividad del material dieléctrico. La permitividad del material dieléctrico entre las placas afecta la capacitancia. Algunos materiales como el aire tienen baja permitividad, mientras que otros como los cerámicos tienen alta permitividad. Bien, como dije anteriormente, la capacitancia se mide en faradios, son las unidades que maneja en estos. Sin embargo, el faradio es una unidad muy grande, por lo que en la práctica se suelen utilizar otros submúltiplos, como lo es el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Bien. Ahora, hay muchas aplicaciones dentro de lo que es la capacitancia. Por ejemplo, los condensadores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, como lo es almacenamiento de energía, filtros, circuitos de temporización y sintonización de circuitos. Por ejemplo, en la primera parte de almacenamiento de energía, los condensadores se pueden utilizar para almacenar energía eléctrica y liberarla posteriormente. En los filtros, los condensadores se pueden utilizar para eliminar señales de ruido no deseadas de un circuito. Para la parte de circuitos de temporización, los condensadores se pueden utilizar para crear circuitos de temporización en conjuntos con resistencias. Y la sintonización de circuitos, donde los condensadores se pueden utilizar para sintonizar circuitos de radio y televisión. Podríamos decir en resumidas cuentas que la capacitancia es la capacidad de un condensador para almacenar carga eléctrica. Esta se mide en faradios y depende del área de las placas, la distancia entre ellas y el material dieléctrico. Los condensadores se utilizan para una gran variedad de aplicaciones. Pues esto sería todo de nuestra parte. Hasta aquí concluiría lo que es la exposición de nuestro tema, la capacitancia. Muchas gracias por su atención.